Dios les bendiga, mis amados. Gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente para aprender otra clase. Hoy queremos hablar acerca de la mayordomía de José. Para comenzar esta clase, siempre nos ayudamos con el libro. Y mire que dice que, ¿qué es un mayordomo? Nos hace una pregunta, ¿qué es un mayordomo? Usted es un mayordomo, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué es un mayordomo? Según el diccionario encontramos ciertas definiciones como ser: un mayordomo es un sirviente principal de una casa, es el encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos. Miren lo que es un mayordomo. También dice que es un agente principal del propietario, arrendatario, administrador de una hacienda, persona cuyo cargo estaba en la casa real al cuidado de la servidumbre del Estado. ¿Qué más? Dice que es el mayor sobre la casa. De todas las definiciones, esta es la que a mí más me gusta. Es el mayor de la casa. Entonces, usted y yo, eso es lo que somos, un mayordomo. Son las personas que estamos arriba para el cuidado de una casa. Tenemos que cuidar nosotros. ¿A quiénes servimos? A nuestros hermanos menores. ¿A quiénes servimos? A las visitas que vienen por primera vez. Entonces, también dice aquí el libro que la mayordomía no solamente es un cargo, sino que es un estilo de vida. Es una forma en la cual el Señor nos usa para su servicio a sus santos, para el servicio a sus santos. Mire que dice que la mayordomía se originó cuando Dios creó a Adán y a Eva a su propia imagen y estableció una relación íntima con la humanidad. El Señor creó la tierra, pero necesitaba quien la gobernara, quien la cuidara, quien llevara bien el cuidado de la casa. Y entonces dice la palabra que el Señor creó a Adán y creó a Eva, pero los creó a imagen. Dice que los creó a su imagen y semejanza, según Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero lo que sigue diciendo dice, y les dio potestad. Eso es lo lindo de entender la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente a usted lo puso en esta tierra, no solamente lo puso en esta etapa de la vida, sino que también le dio autoridad. ¿Para qué? Para gobernar. Y entonces a nosotros nos dio el Señor autoridad para gobernar en esta casa, en Ebenezer Peña Blanca, para poder hacer su voluntad, para poder guardar las cosas de Él, para poder cuidar las cosas de Él y para poder servir a aquellos que vienen comenzando. Entonces, vemos que el Señor necesitaba un supervisor en la tierra, un mayordomo, un administrador que cuidara lo que el Señor había dado. Y el Señor le delegó ese poder, esa labor a Adán. Entonces dice que el Señor le dijo a Adán, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, le dio potestad y después le dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, gobernarla. Ordenó también a Jehová al hombre, dice, y ordenó también Jehová al hombre y a la mujer en Génesis 1:26. Entonces mire que primero le dio autoridad, también le dio potestad, pero después le dijo creced. Ese crecer, hermano, es internamente y multiplicado es hacia afuera. Si lo miramos ahí en el librito, en la página 3, dice que crecer en el original hebreo se traduce como pará, que es llevar fruto, alguien que ya está maduro, que ya creció. Aumentar, crecer, ser fértil, ser fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir y ser fecundo. Ahora, primero uno como persona, como cristiano, uno viene a Cristo y tiene que crecer, pero crecer como pastor, internamente. Aprender yo lo que tengo que hacer, sentir yo, ser yo lo que el Señor quiere que yo sea para recibir esa potestad, esa autoridad, y luego va a venir la multiplicación. Entonces, primero empieza el Señor de adentro, nos hace crecer de adentro para luego multiplicarnos. Entonces, mire qué lindo, porque dice que no hay rabá sin pará. No hay multiplicación sin crecimiento. Para multiplicarnos correctamente tiene que ser algo exterior. Exterior, debemos crecer primero interiormente. Entonces, primero crecemos interiormente para luego multiplicarnos. Entonces, dice que crecer apunta al interior de la persona y multiplicar hacia el exterior. Y ahí nos enseña ese cuadrito tan hermoso que dice que Jesús pasó 30 años creciendo, 30 años preparándose y 3 multiplicándose. Y si usted ve esa labor, si usted ve ese juego de palabras,
al Señor le dio resultado. ¿Por qué? Porque se preparó 30 años, dice que él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Él, hermano, pasaba en la iglesia preguntando, asesorándose, y luego se bautizó, usted lo bien lo sabe, y después de bautizarse el Señor comienza su ministerio de 3 años y medio. 3 años y medio que hicieron que todo el evangelio hasta el día de hoy siguiera creciendo. Entonces, mire qué lindo. Era necesario que Adán creciera. Esto nos establece, nos habla de preparación para luego multiplicarnos. En otras palabras, usted y yo, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Preparándonos ¿para qué? Para después multiplicándonos. ¿Preparándonos en qué, pastor? En el servicio en la casa del Señor. ¿Preparándonos en qué, Señor? ¿En qué, pastor? En cómo hay que servir en la casa del Señor. En la casa del Señor el servicio tiene que ser con deleite. En la casa del Señor el servicio tiene que ser con humildad. En la casa del Señor tiene que ser, hermano, con una santificación por dentro. En la casa del Señor el servicio tiene que ser con paz. No podemos estar sirviendo si no tenemos paz, no tenemos humildad, no tenemos santidad, no tenemos, hermano, esa responsabilidad de ser lo que el Señor quiere que seamos. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos quiere usar como mayordomos. El Señor nos quiere usar como sus sirvientes en su casa. Pero para ello entonces tenemos que primero prepararnos. Mire cuán grande responsabilidad la nuestra de cuidar la casa del Señor, de servir a sus santos. La mayordomía es un encargo espiritual por la cual se tiene que rendir cuentas. Mire qué hermoso, porque el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos en la labor que Él nos dejó que hiciéramos aquí en la tierra. Podemos ver a la luz de la palabra escrita muchos mayordomos que se desarrollaron en esta poderosa labor, pero el mayor ejemplo de mayordomía lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, ya que Él nos mostró cómo ejercer la mayordomía, porque Él también fue mayordomo del Padre mientras estuvo aquí en la tierra. Él rindió cuentas de lo que el Señor le había dado. Le dice en Juan 17, del 1 al 3, le dice, vamos a ver, le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad, esa es autoridad, sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Mire, esa era la labor que el Señor le dio a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozco, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el Señor cumplió, hermano, su mayordomía. Recuerde que mayor entonces significa alguien, mayordomo significa de latín mayor, que significa, hermano, superior, principal, y domus, que significa domo, que es de casa. Entonces es el mayor de una casa. En griego también se puede leer como oikonomos, que oikos significa casa, nomos significa ley, y mire qué lindo, porque dice que también significa administrador. Entonces, en otras palabras, un mayordomo es el administrador de una casa. En la Biblia encontramos muchos mayordomos: Eliezer, José, Aizar, Eliseo, Abdías, Eliaquín y Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Ahora, como el tema es la mayordomía de José, ¿por qué la mayordomía de José, pastor? Porque queremos saber cómo él ejerció su mayordomía cuando estuvo aquí en la tierra, y queremos aprender, de ese hermoso camino que José, hermano, pudo entender y hacer aquí en la tierra. Mire que dice que José es el mayordomo por excelencia, ya que desarrolló su mayordomía en todo lo que hacía. Número 1, mire cómo empieza uno, supervisando a sus hermanos. En Génesis capítulo 37, versículo 13, dice que el papá lo mandaba a supervisar a sus hermanos, y aunque no lo quería, él iba y traía el reporte fidedigno al padre de lo que sus hermanos hacían. No le cubría nada a sus hermanos. Él traía el reporte, hermano, porque quería quedar bien con el que lo enviaba. Número 2, en la casa de Potifar aprendió pureza. Hizo su mayordomía, siendo el mayor, hizo su mayordomía con pureza. Y aunque la esposa de Potifar quiso, hermano, tener relaciones con él, él dijo, no, antes de yo fallarle
a mi jefe terrenal aquí en la tierra, yo le estoy fallando a mi jefe celestial que está en el cielo. Mire qué hermoso cuando entendemos cómo hacer nuestra mayordomía. Y recuerde que de ahí a él entonces lo acusan falsamente, lo mandan en la cárcel, pero en la cárcel aún el Señor, él te seguía diciendo, yo sigo sirviendo a Dios. Y entonces en lo que yo sirvo a Dios, sirvo aquí a los hombres. Y en la cárcel lo pusieron de principal también. Y dice que el Señor estaba con él y siguió cumpliendo su mayordomía, su trabajo. Pero lo bonito de esto para mí es que en 3 pasos, hermano, que él fue siendo pulido, al final en el 4 dice que él fue mayordomo sobre todo Egipto. Pero ¿por qué llegó a un lugar tan alto? Porque él se supo mantener en los lugares bajos. Mientras no tenía ovejas, él cuidaba las ovejas de su padre, hablando de sus hermanos. Mientras no tenía él a quien él hacía, obedecía en la casa de Potifar. Mientras no tenía su propia casa, él cuidaba la casa de otro. Mientras no tenía el dinero, no tenía finanzas, él cuidaba las de otro. Mientras estaba en la cárcel injustamente, él seguía sirviendo. Y al final el Señor dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. Mire qué lindo, porque un mayordomo tiene que servir al Señor en todo tiempo. No importa la situación que esté pasando, no importa el problema que esté pasando, no importa la circunstancia que esté pasando, él tiene que aprender a ser fiel en todo tiempo. Y cuando somos fieles, entonces, mire que dice que lo hicieron mayordomo en todo Egipto. Usted sabe eso ya. En la cárcel tuvo actitud y en todo Egipto tuvo mayordomía. Ahora, hermoso este cuadrito, hermano, si usted me sigue en la página número 7, de este libro, dice que cuando él lo hicieron mayordomo de todo Egipto, gobernador de todo Egipto, a él le dieron autoridad, a él le dieron anillo, a él le dieron vestido lino, a él le dieron collar, a él le dieron carruaje, a él le dieron un nuevo nombre y a él le dieron esposa. Esto yo quiero hermano, meterlo aquí en su corazón, porque mire qué hermoso cuando somos fieles para el Señor, trabajando para el Señor, no para el hombre. Entonces, lo primero que le dieron a él fue autoridad. Esa palabra autoridad es la H, es la palabra en hebreo 54:14, H54:14, que es Natán. Y mire que esa autoridad es delegación. Usted y yo, cuando el Señor nos pone como mayordomos, a usted se le ejerce autoridad. Y esa autoridad es delegación. Pero aparte de delegación, a José también le dieron un anillo. Un anillo. Ese anillo, pastor, ¿qué significa? Dice que en hebreo es tabat, tabat con doble A. Dice que es compromiso. Un mayordomo tiene que saber que está comprometido con su amo. Un mayordomo tiene que entender que al primero que se le debe es al amo celestial. Es un compromiso. Es a él le vamos a servir toda la vida. Mientras tengamos vida, a él le vamos a servir. Ese anillo, hermano, no es solo un lujo, sino que en el mundo espiritual es un compromiso. Entonces el Señor te lo da. El Señor te da este anillo y te dice, ¿quieres el anillo? Tú decides si te los pones o no. Pero entonces, cuando uno se pone este anillo, lo que está haciendo es que se está comprometiendo no solo a servirle al Señor, sino a serle fiel en todo, en todo. Mire qué hermoso, porque entonces también a José le dieron un vestido de lino. Ese vestido de lino, ¿sabe qué significa? Cobertura. Ese vestido de lino, hermano, significa manto, capa, vestidura, pero también cobertura. Es beguet. Pero esa cobertura, hermano, esa cobertura es hermosa porque entonces estamos entendiendo que dependemos de Él, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él, hermano, estamos en el hueco de su mano y que nada nos puede tocar si Él nos lo permite. Eso es cobertura, eso es tomarnos de la mano. Eso es tomarnos de la mano. Entonces, cuando usted viene a esta casa, usted dice, yo ya no quiero saber de otras casas. Yo me voy a quedar en esta casa porque me gusta la unción que está en esta casa y yo quiero ir en pos de ella. Yo quiero caminar bajo la unción de esta casa. Eso se llama cobertura. Ese es el vestido lino. También le dieron collar. Es la H7242 que se dice rabit. Y ese rabit, hermano, dice que es dignidad. Escúchenme bien, porque esto es hermoso, aprendiendo de la mayordomía de José. ¿Por qué, pastor? Porque donde no valíamos nada, hoy valemos mucho. Cuando el enemigo dijo que ya estábamos perdidos, el Señor aquí nos dio un lugar.
Y este lugar hay que, hermano, cuidarlo y valorarlo, porque eso es dignidad. Cuando el enemigo dijo que usted merecía la muerte, Jesús pagó por usted y por mí, y ahora merecemos la vida, no por lo que hicimos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces también le dieron collar. Ahora, mire qué más le dieron, porque también a José le dieron carruaje. ¿Qué es eso de carruaje, pastor? Esa palabra es la H4818 y es Merkabah, que significa honor. Mire qué hermoso, hermano. Significa honor, lugares altos, lugares de privilegio. Eso es un carruaje, ese es honor. También le dieron un nuevo nombre. Y este nuevo nombre, ya usted que pertenece aquí a la casa, ya sabe que ese el nombre, todo nombre es oficio. Por eso le cambiaron el nombre. Y entonces dijo el Señor, cuando el enemigo te tenía marcado para una maldad allá afuera, aquí yo te voy a dar un oficio, vas a servir para mí. Vas a ser un instrumento útil para mí en esta casa. Qué hermoso entender y comprender que el Señor nos está dando un nuevo nombre en este tiempo. El Señor nos está dando una nueva oportunidad. El Señor nos está dando un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Lo que hay que hacer, pastor, valorar este momento, valorar el lugar que el Señor nos dio en su casa, valorar, hermano, la posición de honor que el Señor nos dio. Entonces, qué hermoso, porque aquí entendemos que no importa lo que hicimos antes. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí el Señor todas las hace nuevas. Esto es un nuevo nombre. Ahora, para ir cerrando, dice que también le dio esposa. Pastor, ¿y eso de esposa qué es? Eso habla de bodas. Pastor, ¿y eso qué significa? Que aquellos mayordomos que nos estemos cuidando para el Señor, viviendo para el Señor, andando para el Señor en paz, en santidad, un día vamos a tener la boda. Pero no como invitados, sino que vamos a ser parte, como la iglesia, como la novia, como pertenecientes a un cuerpo que se llama iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Vamos a ir a una boda al cielo, a casarnos con el Señor. Entonces, mire qué hermoso, porque también le dieron esposa, y eso es, hermano, unas bodas. Y entonces, y dice que lo primero que José hizo, y salió por toda la tierra. Mire el que recibe ese llamado. Mire el que recibe hermano, esta posición de mayordomo. Y dice que no solo se quedó ahí, sino que empezó a hacer lo que el Señor lo mandó. Y salió José por toda la tierra, según Génesis 41:15. José personalmente fue a inspeccionar la tierra de Egipto. José pensó y valoró la responsabilidad que se le había dado. Esto es desarrollar mayordomía. Una razón por la cual se volvió encargado de todos los asuntos del faraón fue porque primero se hizo sirviente, mas entre vosotros no será así, dice Mateo 20:26, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mire qué hermoso. Tenemos que entender que a esta tierra no venimos a que nos sirvan, sino a servir, hermano. No venimos a que alguien nos esté a estarle puyando los dedos a alguien, a estarle gritando. No. Aquí lo que venimos es a servir al Señor. No a que nos sirvan, sino a servir. Gloria a Dios por eso. Entonces, mire qué hermoso, porque dice aquí que los principios básicos para desarrollar una buena mayordomía, se le confía algo que pertenece a su Señor. Usted tiene que entender que lo que usted tiene o lo que usted va a hacer no es suyo. Es porque a Dios, hermano, le plació darle ese privilegio. ¿Dónde comienza la mayordomía? En el cuerpo, en la mente y en el espíritu, ¿sí? Dice que no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Usted y yo, su cuerpo, el mío, ya no nos pertenece a nosotros. Fuimos comprados por precio de sangre. ¿Por quién? ¿Por la sangre de quién? De Cristo Jesús. 1 Corintios 6:19. El cuerpo hoy es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo, mantenerlo saludable, darle comida sana, natural y espiritual, y también descanso. La mente, llenarla con pensamientos sanos, sacar lo que no sirve y empezar. Recuerde que este es el taller. Esto es el taller de todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces no hay que dejar, si las ideas malas llegan, sacarlas y empezar a hacer las ideas buenas de parte del Señor. Ahora, dice aquí que también el espíritu, ahí empieza la mayordomía. Es la parte más importante de nuestro ser y la que también debemos atender y no descuidar. Debemos sacar
músculos a nuestro ser interior. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva día a día. Segunda de Corintios 4:16. Dios nos ha dado riquezas para desarrollarnos como pastor, como cristianos y madurar. Recuerde que estamos creciendo interiormente para luego poder multiplicarnos. Nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó la Biblia, nos dejó la iglesia, nos dejó la oración y nos dejó el ayuno. La iglesia, ¿por qué? Porque a la iglesia venimos a animarnos. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es el que nos da poder, hermano, para poder desechar toda obra de maldad y también para poder hacer milagros, sanidad y liberación. La Biblia, ¿por qué? Porque, hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es nuestro manual de vida, la Biblia. La oración, hermano, dice en 1 de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. ¿Se acuerdan de aquel versículo que dice también que el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil? Tenemos que empezar, hermano, a hacer que la oración sea una arma nuestra poderosa. Orar cada día como lo hacía Jesús. Dice que Jesús muy de mañana salía a orar. Tenía una oración vertical con el Padre. Pero luego, cuando ya empezaba a ministrar al pueblo, tenía una oración horizontal. Primero se llenaba vertical para luego hacerlo horizontalmente. Y el ayuno, que tanto nos cuesta este ayuno. Pero es que dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Tenemos que estar preparados. El ayuno, hermano, según Isaías 53, el ayuno es algo que al Señor le agrada, pero que lo hagamos de la manera que a Él le gusta, que a Él le agrada. Ahora, yo voy a ir avanzando porque nos dejó riquezas para desarrollarnos, para crecer interiormente. Entonces, mire qué lindo, porque dice que José desempeñaba su labor con la actitud correcta. Página número 9. Esto es importante saberlo porque donde quiera que estemos, en la cárcel, delante del faraón, en la casa de Potifar, con mis hermanos que no me quieren, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque, mire, van a haber hermanos que a usted y a mí no nos van a querer. Van a haber hermanos que a usted, por la gracia, por la vestidura de colores que José andaba, eso les va a ofender. Y entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Renunciar? No. Yo tengo que tomar mi papel que el Señor me dio y aprovecharlo al máximo y decirle al Señor, Señor, yo no vengo a servirle al hombre, yo vengo a servirte a ti. Y entonces, hacerlo, hermano, con una actitud correcta. Mire, cuando usted ande molesto, cuando usted ande, hermano, no ande muy bien con los hermanos o con el Señor o con usted mismo, mejor no servirle. ¿Por qué, pastor? Porque no es la actitud correcta. No es la actitud correcta. De ese portón para acá, usted tiene que dejar todos sus problemas fuera y venirle a servir al Señor en su casa con una actitud correcta. Mire lo que dice Mateo 5:21. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice que el Señor, hermano, a José todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque tenía la actitud correcta. Fue puesto en una cárcel y aún así seguía sirviendo. Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Cuando fue esclavo de Potifar, ganó su confianza. Mayordomo de Potifar, él seguía en su confianza. Cuando fue preso, él seguía confiando en el Señor. Mire qué mayordomía tan hermosa. Cuando estuvo en la casa de Faraón, le permitió ser y ascendió a gobernador de todo Egipto. Como gobernador de todo Egipto, ayudó a su familia y a su pueblo, a pesar que la familia, los hermanos lo habían vendido, lo habían traicionado. Él, cuando estuvo en un puesto de autoridad, no se aprovechó de eso, sino que los ayudó. Yo voy a ir avanzando, porque dice que la administración de Josué lo hizo con integridad, con integridad. Él era íntegro, era honrado. Dice que también, hermano, él dependía de Dios para ser productivo en los delegados. Mire que dice que aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Mire qué hermoso, porque el Señor lo hizo ser productivo en los delegados. Qué lindo cuando el Señor está con nosotros, porque no vamos a menguar, sino que vamos a multiplicar. Él fue productivo, él trajo frutos.
¿Qué más? Un mayordomo tiene que dar cuentas, eso téngalo clarito. La página número 12, un mayordomo tiene que dar cuentas. Claro que sí. ¿Se acuerdan en Mateo 25, 14 al 30? El Señor se fue, lo dejó delegado al mayordomo y cuando regresó le dijo, venga, saquemos cuenta. El Señor a usted lo dejó aquí en esta tierra delegado para ciertas funciones, lo capacitó y cuando el Señor vuelva o usted llegue a su presencia, el Señor le va a pedir cuenta de lo que usted hizo. ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? ¿Lo hiciste con deleite o lo hiciste sin deleite? Cuidado, cuidado. Desde el principio, la Biblia enfatiza la posición divina. Todo es de Dios, nada es nuestro. Esto lo encontramos en Job y también en el Nuevo Testamento, donde que dice que nada trajimos a esta tierra y nada nos podemos llevar. Todo es de Él, nada es nuestro. Ok, vamos a seguir avanzando, porque dice aquí, al final de la página 11, dice, recordemos que la tarea de la gloria no puede hacerse en nuestras propias fuerzas. Esto no puede, se refiere tanto a la imposibilidad de hacerlo como la inconveniencia de tratar de hacer con nuestros recursos. Dada la naturaleza espiritual de las tareas, simplemente no podemos hacer la obra de Dios con nuestros recursos. Además, no conviene que tratemos de hacerlo, pues tarde o temprano la tarea expondrá nuestras debilidades y terminará por cansarnos, fatigarnos. Nosotros somos quienes nos sumamos al quehacer divino. Quienes vienen a Él por medio de Cristo hacen lo que Cristo hizo. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Generalmente los no colaboradores se acercan a Dios esperando que Él colabore con ellos en lo que están haciendo, vida personal, familia, profesión, empresas, etcétera. Pero los colaboradores nos sumamos a Él porque Él hace. Nos negamos a nosotros mismos. Mire qué hermoso. Las grandes cualidades que habían en José, por lo cual fue considerado un mayordomo por excelencia. Tenía diligencia, eficacia, responsabilidad, confiabilidad, sabiduría y era un buen administrador. Hermoso entender esta mayordomía de José, hermano. Si usted quiere parecerse a alguien, deberíamos primero parecernos a Jesús, ¿verdad? Pero si quiere un poquito más de amplitud, parezcámonos a José. Porque José, hermano, ya le dije, primero obediente. Aunque no lo querían en el lugar donde lo mandaban a cuidar a sus hermanos, él fue y trajo el reporte. Después, en Potifar, que se mantuvo puro ante las tentaciones del mundo. Después, hermano, también en la cárcel lo metieron injustamente, pero aún ahí no perdió el deleite. Siguió sirviendo, siguió haciéndolo con excelencia y esa excelencia lo llevó a gobernar también en la cárcel. Y mire qué hermoso, porque a pesar de esperar, hermano, la ayuda divina, la ayuda del hombre, esperó mucho tiempo después. ¿Se acuerda que tradujo los sueños? Y él dijo, ayúdame, ayúdame. Pero qué bonito cuando aprendemos que la confianza nuestra no tiene que estar puesta en el hombre, sino en Dios. Porque Dios vino y Dios hizo que ese hombre se recordara quién le había traducido su sueño. Y eso lo llevó donde Faraón. Entonces, usted y yo no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Eso es la mayordomía de José. Espero que esto haya sido para usted de beneficio, de su agrado, y que el Señor nos ayude a superar la mayordomía de José en estos tiempos. Dios le bendiga, le guarde. Nos miramos en la próxima clase. Bendiciones.